supuesto, durante toda esta jornada, lo que pase en ese sentido, pero vamos a hablar también de las noticias a nivel regional, en este caso también jornadas importantes para Bolivia y está con nosotros Santiago Farrell, analista internacional. Bueno, vamos a hablar de los días después, ¿no? De ese intento de levantamiento militar. Muchas versiones encontradas, Santiago, acusaciones incluso a Luis Arce de sus propios intereses detrás de lo que habría sido este levantamiento. Un escándalo, digamos, ¿no? Esa es la palabra con la cual lo podríamos definir. Mira, como no hubo muertos, sino que solo se informó de 10 heridos, yo me atrevo a referirme a una película que en los años 70 filmó Woody Allen, que se llamó Bananas, que la gente de más edad la habrá visto, en la cual se televisaba un golpe de Estado que se anunciaba en la televisión. Claro. El presentador decía, hoy a las 3 de la tarde va a haber un golpe de Estado. Entonces llegaban los militares rodeados de gente y decían, acá estamos en el golpe de Estado, se lo relataba. Bueno, en tono de burla es un poco lo que vimos. Un general que llega a una plaza a dar un golpe de Estado mientras da una entrevista a un periodista, mientras responde preguntas cuando una tanqueta está volteando la puerta de la casa de gobierno. Un Eh, luego se, sinsentido. Luego se enfrenta a un ministro y después al presidente ante las cámaras de la televisión, como si fuera un reality, ¿no? Y finalmente, cuando es detenido, dice, bueno, sí, el domingo me encontré con el presidente que me dijo, sacá los blindados a la calle porque ando mal de popularidad. Más allá de que todas estas cosas obviamente son incomprobables, es un episodio por lo menos extraño. Que se haya producido en estas circunstancias, que se haya producido en un contexto de enfrentamiento tan grave como está viviendo Bolivia, porque no se dio en la nada, se dio en una polarización mucho más salvaje de la que uno Entiendo. imagina. Claro, el Hay medio, ciudad... Santiago, el trasfondo es la situación económica. Ayer hablábamos con Exacto, exfuncionarios de Evo Morales, también con colegas periodistas, y nos decían, acá el tema es lo que, y digo, los títulos que nos daban eran no hay dólares, exacto. las reservas están negativas, ya no tienen posibilidades de financiamientos, no se consigue gas, bueno, un montón de temas que son conocidos para nosotros, pero llevados a una situación muy extrema, en perjuicio, ¿no?, de la situación incluso de todo el pueblo boliviano. Vos pensás que en Bolivia están importando diésel y no tienen gas para el uso cotidiano. En Bolivia, que está sentada sobre de los mayores yacimientos de gas y durante el gobierno de Evo Morales fue la base, más una política fiscal, si se quiere, prudente, de haber acumulado una serie de reservas inmensas. Bueno, ya prácticamente han agotado las reservas, no hay dólares, hay faltante de alimentos y el enfrentamiento que tienen los movimientos sociales que respaldan a Morales, esto hay que decirlo también, con el presidente Arce, dentro del partido oficialista, el MAS, ha hecho que, por ejemplo, haya ciudades enteras bloqueadas, como Cochabamba, lo cual impide que también lleguen alimentos y provisiones a varias ciudades, lo cual ha creado un clima de agitación Claro. muy grande. En ese contexto se produce esto, no es que de la nada se produce, es un país muy polarizado y ahora se produce esto con una escasez. Tienen inflación después de años de no tener bueno, no a niveles argentinos, Claro, pero pero no tienen somos ahora, ejemplo. No no habría somos que. ejemplo en nada, Claro. ¿no? Estamos peor que Bolivia en eso, Sí, en sí, estos no, lo nuestro es momentos. un caso aparte. No, Sí, no, no. tal cual. Bueno, yo recordaba al final del gobierno de Alberto Fernández donde faltaba nafta acá Claro, claro, directamente, ¿no? Y dijo, exacto. dice, digo, Sergio Massa está convencido que fue lo que le hizo perder la Eh, campaña, o eso dicen por lo menos, decían en su momento puertas adentro, ¿no? Acusa a quien era el director financiero de YPF en ese momento, hoy Claro, director claro. del Banco Central, Alejandro Leu. ¿Qué puede traer esto de Bolivia? ¿Qué repercusión en la Argentina, Santiago? Mira, la política exterior del gobierno actual de Argentina tiene una marca ideológica, por decirlo así, muy grande. Salvo hacia China, que ha demostrado pragmatismo, digamos así, uno podría decir obligado, en las relaciones, sobre todo en las relaciones regionales, ha mostrado una carga ideológica muy grande. Así es con Colombia, así ha sido con Brasil inclusive, que hay una relación que
no debiera contaminarse. Sí. Así que no hay vínculo con Bolivia. Las importaciones de gas se han reducido inclusive por los problemas de Bolivia, por lo cual yo no creo que haya, porque no hay ahora en sí un gran vínculo. Hay algunas tensiones por ejemplo, por la decisión del gobierno salteño que ahora está cobrando en los hospitales públicos, está cobrando una tasa por la atención a los ciudadanos bolivianos que cruzan a la Ujú. atención pública sanitaria. Entonces eso ha traído algunos problemas. Antes se pedía una tasa que debía pagar el gobierno boliviano, se registraba cada ciudadano que entraba, pero bueno, ¿Vos qué no se pensás de pagaba, eso, entonces Santiago? Digo, para traerlo también como... Hoy es una jornada donde todo es político, ¿no? Más allá de lo internacional. Pero hablando de las sí. políticas públicas que tiene Argentina, en este caso en cuanto a la salud, ¿cómo ves, por ejemplo, esa modificación que hizo este gobierno provincial? Obviamente por la necesidad de financiamiento, ¿no? Tal Y de cual. justamente tener que sostener justamente ese servicio estando recibiendo menos dinero, ¿no? Del gobierno Claro. nacional. ¿Vos cómo ves ese tipo de M- medidas? Mira, el otro día yo entrevistaba a un analista venezolano y decía, todo el mundo tiene el discurso o el relato cubano de la salud pública al acceso de todos, y en realidad eso solo existe en la Argentina, decía Mm. él. Y contaba el caso de haber tenido que venir a la Argentina, su mujer le agarró una intoxicación y se atendió en el Fernández sin haber pagado un solo peso. Eh, el modelo, a mí me parecía que el mejor modelo era el que se intentó aplicar, que era cuando el ciudadano de un gobierno, sobre todo limítrofe, se asiste, que el gobierno de ese país luego responda por el hecho de que no tiene infraestructura, sobre todo cuando son ciudadanos de zonas fronterizas, ¿no? Que uno Claro. sabe que sistemáticamente se atienden del otro lado, ¿no? Entonces hay una cosa, bueno, invertí de tu lado para que estos ciudadanos no tengan que cruzar todo el tiempo, pongámosle, a Orán, al hospital a atenderse. Pero Claro. evidentemente no hay una respuesta sistemática y el gobierno salteño en este caso se ha visto obligado a aplicar estas tasas a los ciudadanos que llegan a... Esto no tiene nada que ver con lo que se habla de los tours de partos, ¿no? Y esas cosas que ya son cosas distintas, con gente que viene con paquetes armados de Que vuelos. los Esto es paga, distinto. claro, los paga Claro, también. esto es distinto. Estos son ciudadanos generalmente muy humildes que cruzan la frontera para tener familia con un mínimo de seguridad en regiones fronterizas. No es lo mismo, ¿no? Claro, son dos casos distintos. Un párrafo, Santiago, para despedirte de Haití. Haití también marca la Sí. agenda en esta semana, ¿por qué? Bueno, marca la agenda porque están llegando las fuerzas multinacionales lideradas por la policía de Kenia, que aceptó hacerse cargo de, o sea, liderar una fuerza multinacional para tratar de controlar las pandillas. Haití es un ejemplo de lo que se suele llamar un estado fallido, un estado donde no hay control de amplios sectores de la población porque está en manos de las pandillas, que han tomado el control desde que el gobierno huyó, porque el primer ministro se escapó porque lo iban a matar, y hay una situación de inseguridad muy grave. Y Ujú. solo déjame para terminar, aunque no Sí, lo hayamos, no dale. sé si ya lo han abordado o no, pero es una nota que algo nos debe importar a nosotros. Ayer, como sabrán, fue el debate entre Trump y Biden Hmm. y fue verdaderamente, como se temía, un desastre la actuación de Joe Biden, y se están multiplicando los pedidos para que retire su candidatura, inclusive de analistas muy llegados a él. Claro, es muy importante lo que estás diciendo, ¿no, Santiago? Porque Y Javier sí, Milei quedaría, digo, trayéndolo al ámbito local con la Totalmente, sanción de sí. la ley bases también en esta jornada hoy a la 1 de la mañana, quedaría Javier Milei muy fortalecido por el vínculo que tiene con Donald Trump, ¿no? Si sería electo este año, donde hay elecciones justamente en los Estados Unidos, nuevamente presidente, bueno, allí posibilidades de Totalmente, financiamiento, sí. digo, como uno de los temas más importantes sobre algo de lo que hablábamos hace un ratito nada más con Mariano, que sería, por ejemplo, ¿de dónde van a salir los dólares para salir Claro, del cepo? clave sería, sí. sí, bueno, Mariano entiende más que yo de esto, pero bueno, el primer elemento clave que me parece a mí es el tema del FMI, como el gran votante que es Estados Unidos, el Ujú. votante decisor,
fundamental. Recordemos, si bien no es el elemento principal, pero el papel que jugó en el 2001, la negativa del FMI, es decir, una política dura del FMI hacia la Argentina en este proceso de renegociación podría complicar. Es decir, tener un amigo que le diga al representante en el BOAR, bueno, seamos comprensivos, siempre va a ayudar, ¿no? Totalmente. Sin duda, Santiago. Lo vamos a ampliar, ese tema, si querés, muy pronto, de ver cómo se perfilan también estos dos candidatos, qué puede pasar y obviamente qué incidencia eso va a tener para la Argentina. Como siempre, muchas gracias. Sí, porque no hay antecedentes de un cambio de candidato tan cerca de las convenciones, que son ahora en un mes. Claro. ¿Quién ocuparía su lugar o quedaría vacante? ¿Qué pasaría, Santiago? Te comprometemos con eso para una próxima entrevista. Muchas gracias. Muy bien, buen día. Buen día. Bien.